Antes de comenzar esta historia que te aseguro tocará fibras de tu corazón que creías dormidas, quiero pedirte algo. Déjame un comentario ahora mismo. ¿Desde qué ciudad nos escuchas? Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Y al final, si logramos emocionarte, califícanos del 0 al 10. Pero solo si llegas hasta el final, porque el final lo cambia todo. Damián no era un hombre que creyera en las casualidades. A sus 48 años, había construido un imperio basado en la lógica, en el cálculo frío y en la certeza de que todo en esta vida tiene un precio. Era conocido en los círculos financieros como el magnate invisible, un hombre capaz de comprar edificios enteros sin pestañear, de mover millones con una sola llamada, pero incapaz de sonreír. Desde hacía 5 años, Damián vivía en un invierno eterno. Su mansión en la colina, esa fortaleza de mármol y cristal, estaba intacta, impoluta y terriblemente vacía. Nadie dormía en la habitación principal. Las sábanas de seda seguían estiradas, frías, esperando a un fantasma. En el salón principal, un piano de cola blanco acumulaba polvo en sus teclas, porque nadie, absolutamente nadie, tenía permiso para tocarlo. Y había una regla no escrita, pero sagrada, entre sus empleados y socios. Nadie pronunciaba el nombre de ella frente a él. Celeste. Aquella mañana de martes no tenía nada de especial. El cielo de la ciudad estaba cubierto por esa capa grisácea e indiferente que presagia llovizna. Damián canceló su agenda. Despidió al chofer por el día. Necesitaba conducir. Necesitaba el control del volante porque era lo único que podía controlar. Sus recuerdos, en cambio, eran bestias salvajes que lo atacaban cuando había silencio. Condujo sin rumbo fijo, alejándose de los rascacielos de cristal, adentrándose en las venas olvidadas de la ciudad. Calles con baches, fachadas despintadas, parques donde los columpios oxidados chirriaban con el viento. Fue entonces cuando la vio. No fue una visión celestial, fue una imagen cruda de la realidad. Un auto viejo, un modelo de hace 20 años, estacionado en una zona muerta cerca de un parque que la ciudad había olvidado mantener. El vehículo estaba cubierto de polvo y hojas secas. Las ventanas estaban empañadas por la condensación de la respiración humana en su interior. Una manta deshilachada colgaba de la ventana trasera como una cortina improvisada, un intento patético de privacidad en medio de la vía pública. Damián, en su auto blindado y climatizado, debería haber seguido de largo. Siempre lo hacía. La pobreza era una estadística para él, no una experiencia. Pero el semáforo se puso en rojo, obligándolo a detenerse justo al lado, y entonces la puerta del auto viejo se abrió. Una mujer salió. No era mayor, quizás 30 y tantos años, pero la vida le había pasado una factura costosa en el rostro. No era su ropa gastada lo que llamó la atención de Damián, ni las zapatillas remendadas, ni siquiera la mirada cansada de quien no ha dormido en una cama de verdad en meses. Era su postura. Salió con una dignidad extraña. Se estiró, miró al cielo gris y tomó un sorbo de una taza térmica que claramente ya estaba vacía, como si con ese gesto intentara mantener una rutina de normalidad en medio del caos. Damián sintió una opresión en el pecho. Un presentimiento, una fuerza gravitatoria que no pudo explicar, lo obligó a girar el volante y estacionar su lujoso vehículo unos metros más adelante. Apagó el motor. El silencio dentro de su auto era absoluto. «¿Qué estás haciendo, Damián?», se preguntó. Pero sus piernas se movieron solas. Bajó. El aire frío lo golpeó. Caminó hacia ella. María, que así se llamaba la mujer, estaba sentada ahora en el capó de su auto, mirando la nada. Había aprendido reglas duras viviendo en la calle. No confiar, no pedir, no mostrar miedo. Cuando escuchó los pasos de zapatos de suela cara acercándose, su cuerpo se tensó como un resorte. No giró la cabeza de inmediato. Esperó. «No tengo nada que vender», dijo ella con voz ronca, pero firme, sin mirarlo. «Y este es un espacio público. No estoy molestando a nadie». Damián se detuvo a 3 pasos de distancia.
Observó el perfil de la mujer, la piel curtida por el sol y el frío, el cabello recogido en un moño práctico. «No soy policía», dijo Damián. Su voz sonó extraña en sus propios oídos, oxidada por la falta de uso en conversaciones reales. «Y no vengo a comprar nada». María giró la cabeza lentamente. Sus ojos oscuros se clavaron en los de él. Había cautela, sí, pero no había súplica. «Entonces no entiendo», respondió ella con una franqueza que desarmaba. «Hombres como usted no se bajan de sus autos en barrios como este a menos que busquen algo o hayan perdido algo. ¿Qué perdió usted?» Damián abrió la boca para responder, para inventar una excusa y marcharse, para huir de esa situación absurda. Pero entonces, un rayo tímido de sol rompió las nubes grises. La luz golpeó el cuello de la mujer, y el mundo de Damián se detuvo, se congeló. El ruido del tráfico lejano desapareció. Su corazón dejó de latir por un segundo y luego arrancó con una violencia que le dolió en las costillas. Ahí estaba, brillando contra la tela gastada de su blusa, un pequeño colgante de plata. No era una joya ostentosa, era delicada, única, un diseño de 2 líneas entrelazadas formando un infinito incompleto, con una pequeña esmeralda incrustada en el centro. Damián dejó de respirar. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. El miedo, un miedo frío y paralizante, le recorrió la espalda. Ese collar no era un accesorio cualquiera. Él mismo lo había diseñado en una servilleta hacía 20 años. Él mismo había buscado al orfebre. Él mismo se lo había abrochado al cuello a Celeste el día de su compromiso. Era una pieza única en el mundo. Y lo más aterrador, él había visto ese collar por última vez en el cuerpo inerte de su esposa, dentro del ataúd, antes de que la tierra la cubriera para siempre. «No». El susurro escapó de sus labios, roto, incrédulo. María notó la palidez repentina del hombre. Por instinto de protección, llevó su mano al pecho, cubriendo el colgante con sus dedos ásperos. «¿Qué le pasa?», preguntó ella, retrocediendo un paso, lista para correr o pelear. Damián dio un paso adelante, tambaleándose como si estuviera borracho de dolor. «Ese collar», su voz era un hilo. «¿De dónde sacaste ese collar?». María frunció el ceño. Sus dedos apretaron la joya con fuerza, como si fuera la fuente de su vida. «Es mío», dijo cortante. «No es robado. Es mío, y no está en venta». Damián sintió que la realidad se fracturaba. La lógica, su gran aliada, acababa de suicidarse. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía una mujer sin hogar, que vivía en un auto destartalado, tener la joya con la que enterró al amor de su vida? ¿Habían profanado su tumba? ¿Era esta mujer una ladrona? ¿O era algo peor? Un mensaje. «No entiendes». Damián intentó recuperar la compostura, pero sus manos temblaban. «Ese collar debería estar bajo tierra». María lo miró como si estuviera loco. «Aléjese», advirtió ella, «o gritaré». Damián retrocedió, levantando las manos. Pero su mente ya no estaba allí. Estaba en el cementerio, estaba en el pasado, estaba en los ojos de Celeste. Miró a María una vez más, a la mujer, a la joya, al misterio imposible que colgaba de su cuello, y supo, con la certeza aterradora de los hombres de negocios, que no podría irse. No podía dejarla ir. Tenía que saber la verdad, aunque esa verdad lo destruyera de nuevo. El viento sopló más fuerte, levantando las hojas secas alrededor de ambos, como un remolino que anunciaba el caos. Damián miró el collar oculto bajo la mano de María, y luego sus ojos oscuros, desafiantes. ¿Quién era realmente esta mujer? ¿Cómo llegó la joya más sagrada de su esposa muerta al cuello de una desconocida en la ruina? Damián no lo sabía, pero al mirar ese collar, acababa de abrir una puerta que llevaba cerrada 5 años. Y lo que estaba a punto de salir de allí no eran solo recuerdos, eran secretos que podrían costarles la vida a ambos. ¿Es María una víctima? ¿O la pieza clave de una traición que Damián ni siquiera imagina?
La mañana siguiente no trajo el sol. Amaneció con ese gris plomizo que se te mete en los huesos, acompañado de una llovizna persistente, molesta, de esas que no limpian la ciudad, sino que la ensucian más, convirtiendo el polvo en barro. Dentro del auto viejo, el mundo de María era húmedo y frío. Despertó con el sonido del agua golpeando el techo de metal, un tamborileo incesante que le recordaba, antes siquiera de abrir los ojos, dónde estaba. Tenía el cuello rígido por dormir en el asiento del conductor reclinado a medias. Sus piernas estaban entumecidas. El vaho de su propia respiración había empañado los vidrios por dentro, creando una cápsula aislada del mundo exterior. Miró el reloj digital del tablero, que parpadeaba con una luz débil. 06:17 AM. Otro día más. Susurró con la voz pastosa. Antes de estirarse, antes de buscar agua, hizo lo único que le daba fuerzas para arrancar el día. Llevó la mano a su cuello. Sus dedos buscaron el metal frío del colgante. Lo apretó. Era su ancla, su ritual. Mientras tuviera ese pequeño objeto, sentía que no era una vagabunda, sino alguien que simplemente estaba en pausa, alguien con historia. Lo que María no sabía, mientras acariciaba ese infinito de plata en la soledad de su auto, era que ese mismo gesto había mantenido despierto toda la noche al hombre más poderoso de la ciudad. A kilómetros de allí, en la mansión de la colina, Damián no había tocado su cama. Estaba sentado en su despacho, rodeado de estanterías de caoba y sombras alargadas. Frente a él, sobre el escritorio de vidrio, una copa de whisky intacta y una fotografía antigua. La luz de la lámpara iluminaba el rostro de Celeste en el papel. Sonreía, y en su cuello brillaba el collar. El mismo, exactamente el mismo. Damián había pasado la madrugada revisando archivos, facturas de joyeros, seguros. Quería encontrar una explicación lógica. Quizás había encargado dos. Quizás el joyero hizo una copia y la vendió en secreto. Pero los papeles eran fríos y claros. Pieza única, diseño exclusivo por encargo del señor Damián. «Es imposible», murmuró para sí mismo, frotándose los ojos enrojecidos. Vi cómo lo enterraban con ella. Lo vi. La lógica de Damián, esa herramienta afilada que usaba para destruir a su competencia en los negocios, se estaba desmoronando. Si el collar era real, significaba que algo en su pasado no lo era. Tenía que volver. No era caridad, no era lástima, era una necesidad visceral de entender. Se puso de pie, ignorando el cansancio. No llamó al chofer. Tomó las llaves del auto deportivo negro. Se puso un abrigo largo para protegerse de la lluvia y salió. No iba como el magnate. Iba como un hombre desesperado por respuestas. Cuando Damián llegó al parque, María ya estaba en movimiento. La vio salir del auto con una pequeña bolsa al hombro, cerrando la puerta con cuidado. La lluvia caía sobre ella, mojando su ropa gastada, pero ella caminaba con la cabeza alta, ignorando el agua como si fuera impermeable a la desgracia. Damián bajó la ventanilla mientras se acercaba lentamente. María lo vio. Su expresión cambió de la indiferencia a la guardia alta en un segundo. Reconoció el auto. Reconoció al hombre. «¿Usted otra vez?», dijo ella, deteniéndose y cruzando los brazos sobre el pecho, protegiendo instintivamente el lugar donde descansaba el collar. «Ya le dije ayer que no tengo nada que vender y no me voy a mover de aquí. Es vía pública». Damián detuvo el auto y bajó. La lluvia comenzó a mojar su traje impecable de miles de dólares, pero no pareció notarlo. «No vengo a comprar nada», dijo él, alzando las manos en señal de paz. «Vengo a ofrecer algo». María soltó una risa seca, sin humor. «Eso es peor». Damián frunció el ceño, desconcertado por la hostilidad. «¿Por qué?». «Porque en mi experiencia», respondió ella dando un paso atrás, «cuando un hombre como usted ofrece algo a una mujer como yo, siempre espera cobrarlo de alguna forma, y el precio suele ser alto». El comentario golpeó a Damián. Le ofendió, pero al mismo tiempo admiró la crudeza de su verdad. «No espero nada», dijo él con firmeza. «Solo quiero ayudar. No es normal vivir así». «No necesito su ayuda»,
cortó ella. Necesito que me deje en paz. Tengo cosas que hacer. Se dio media vuelta y comenzó a caminar rápido, alejándose de él, perdiéndose entre la gente que empezaba a llenar las calles bajo la lluvia. Damián se quedó allí, bajo el agua, viendo cómo la única pista que tenía sobre el misterio de su esposa se alejaba. Pero Damián no era un hombre que aceptara un no. La siguió, a distancia, a pie. Media hora después, María entró en una pequeña cafetería de barrio. No era un lugar elegante, olía a grasa vieja y café quemado. Damián observó desde la vitrina exterior. Vio cómo María hablaba con el dueño, un hombre corpulento y con cara de pocos amigos. Vio el intercambio. Ella tomó un trapo y comenzó a limpiar mesas. A cambio, el hombre le sirvió una taza de café humeante. Era un trueque silencioso. Supervivencia. Damián entró. Se sentó en una mesa del fondo, intentando pasar desapercibido, aunque su presencia llenaba el lugar. María limpiaba con eficiencia rápido sin mirar a los clientes, pero el conflicto no tardó en llegar. «Oye, tú», gritó el dueño desde la barra. Su voz resonó desagradable en el pequeño local. «¿Piensas pasarte todo el día con esa mesa? Esto es un negocio, no un refugio». María se enderezó, apretando el trapo. «Ya termino», dijo en voz baja. «Solo estoy secando». «Te dije que podías quedarte media hora por el café», interrumpió el hombre. «Ya pasó, lárgate. Ahuyentas a la clientela decente». En la mesa de al lado, una mujer con abrigo de piel sintética murmuró lo suficientemente alto. «Es cierto, huele a humedad. Deberían prohibirles la entrada». María apretó los labios. Sus ojos brillaron, pero no lloró. Había aprendido que la dignidad a veces consiste en saber tragar veneno sin hacer muecas. Recogió su pequeña bolsa. «Ya me voy. Gracias por el café». Damián sintió una oleada de calor subirle por el cuello. No era solo lástima. Era ira. Ira ante la injusticia. Ira ante la ceguera de la gente. Se levantó. La silla arrastró contra el suelo con un sonido chirriante que hizo callar al local. «Disculpe». Su voz de barítono llenó el espacio. «¿Hay algún problema con la cuenta?» El dueño lo miró evaluando el traje, el reloj, la postura. Su actitud cambió al instante de matón a servil. «No, señor. Es solo que esta mujer no es cliente». «Ah, ¿no?» Damián sacó un billete de alta denominación y lo dejó caer sobre la mesa que María acababa de limpiar. «Ahora sí lo es. Café para todos, y ella se queda el tiempo que quiera». El silencio fue absoluto. El dueño miró el billete, luego a Damián, y asintió tragando saliva. María se giró lentamente. No había gratitud en su rostro, había furia. «No haga eso», susurró acercándose a él. «No le pedí que me defendiera». «No la estoy defendiendo», respondió Damián, mirándola a los ojos. «Estoy pagando un servicio». «Está comprando mi vergüenza», replicó ella, y esa frase dejó a Damián sin aire. «Vámonos. No me puedo quedar aquí después de esto». María salió del local bajo la lluvia. Damián la siguió. «Espera». La alcanzó en la acera. Ella se giró empapada, temblando de frío o de rabia. «Le dije que no quería ayuda. Cuando gente como usted ayuda así, solo resalta lo patéticos que somos nosotros». «No eres patética», dijo Damián, y por primera vez su voz se quebró un poco. «Eres fuerte, más fuerte que cualquiera ahí dentro». Se miraron bajo la lluvia, dos personas de mundos opuestos, unidas por un hilo invisible de plata. «Me llamo Damián», dijo él, extendiendo una mano que no buscaba cerrar un negocio, sino abrir una puerta. María dudó, miró la mano, miró su rostro. «María, María, no puedes seguir en el auto. No con este clima, no con...» Se detuvo antes de mencionar el collar. «Tengo una casa. Grande. Vacía». Ella soltó una carcajada incrédula. «¿Me está invitando a su mansión? ¿Se volvió loco?» «Probablemente», admitió él. «Pero es una oferta honesta. Una habitación, comida caliente, un techo, sin preguntas, sin condiciones». «Siempre hay condiciones». «Solo una», dijo Damián. «Quédate una noche.
Solo una. Si mañana quieres irte, te vas. Nadie te detendrá. María miró a su alrededor. El cielo se oscurecía más. Su ropa estaba empapada. Tenía hambre y estaba cansada, tan profundamente cansada de luchar cada minuto por existir. Tocó el collar una vez más. Una noche, dijo ella clavando sus ojos oscuros en los de él, y dormiré con un ojo abierto. Trato hecho. Damián le abrió la puerta de su auto. María entró, manchando de barro las alfombras de lujo. A él no le importó. Lo que ninguno de los dos sabía es que, al cerrar esa puerta, estaban encerrándose juntos en una jaula de secretos. Damián creía que estaba llevando a una extraña a casa para descubrir la verdad sobre una joya. No sabía que estaba invitando al único fantasma capaz de derrumbarlo. El viaje hacia la mansión fue silencioso, pero al llegar, cuando las gigantescas puertas de hierro se abrieron revelando la imponente casa de Damián, María sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Miró la fachada, las ventanas oscuras que parecían ojos vigilando. —¿Vive usted solo aquí? —preguntó ella. Damián apagó el motor y miró la casa que había sido el mausoleo de su esposa. —No —respondió él con una voz sombría—. Aquí también viven los recuerdos. Y a veces no les gustan las visitas. María sintió el peso del collar en su pecho calentarse, como si reaccionara a la cercanía del lugar. ¿Qué descubrirá María al cruzar ese umbral? ¿Está Damián salvándola de la calle? ¿O la está metiendo directamente en la boca del lobo, donde los secretos del pasado son más peligrosos que el hambre? La puerta se abre. Y no hay vuelta atrás. La mansión de Damián no era simplemente una casa. Se alzaba sobre la colina más alta de la ciudad como un castillo moderno, una estructura de piedra blanca y ventanales inmensos que miraban al mundo desde arriba con arrogancia. Cuando el auto deportivo cruzó el portón de hierro forjado, María sintió que se le cerraba el estómago. No era hambre, era esa sensación primitiva de estar entrando en territorio enemigo. Bajó del auto con su mochila gastada abrazada contra el pecho, como un escudo. Sus zapatillas sucias de barro parecían gritar sobre la grava inmaculada de la entrada. «Solo una noche», repitió ella en voz baja casi para sí misma. «No quiero deberle nada a nadie». Damián caminó hacia la puerta principal de roble macizo. «Nadie te está cobrando entrada», respondió él sin mirarla, tecleando un código de seguridad. «Y aquí no se paga con dinero». La puerta se abrió con un susurro hidráulico. El interior olía a madera antigua, cera de abejas y lavanda. Un olor a limpio tan intenso que mareaba. María dio un paso y se detuvo. Sus pies pisaron el mármol del vestíbulo y el sonido de sus pasos resonó con un eco hueco, amplificado por la altura de los techos. Se sintió pequeña, insignificante, una mancha en un lienzo perfecto. «No voy a tocar nada», dijo rápidamente, temerosa de ensuciar el aire. «Dígame dónde puedo dormir y me quedaré ahí hasta que salga el sol». Damián la miró. Vio el miedo en sus ojos, no miedo físico, sino miedo a romper algo hermoso. «Dormirás en una habitación», dijo él, «en una cama, como cualquier persona merece». Pero la paz duró poco. El sonido de tacones firmes golpeando el piso anunció la llegada del primer obstáculo real. Desde el fondo del pasillo apareció una mujer. Alta, de unos 50 años, con el cabello recogido en un moño tan apretado que parecía doloroso. Llevaba un uniforme impecable de ama de llaves, pero su porte era el de una generala. Era Laura, la administradora de la mansión, la mujer que había criado a Celeste, la guardiana del mausoleo. Laura se detuvo en seco al ver a María. Sus ojos recorrieron la ropa sucia, el cabello húmedo, la mochila vieja. No necesitó hablar para que el desprecio llenara la sala. «¿Señor Damián?», preguntó con un tono que exigía explicaciones. «¿Quién es ella?». Damián se tensó. «Es María», respondió cortante. «Se quedará esta noche. Prepara la habitación de invitados del ala este». Laura no se movió. «¿En la casa?», insistió, arqueando una ceja. «¿Aquí? En la casa de Celeste».
El nombre cayó como una piedra pesada en el estanque silencioso del vestíbulo. María bajó la mirada instintivamente. Sintió la vergüenza quemándole las mejillas. Sabía lo que Laura estaba pensando. Intrusa, vagabunda, sucia. Si prefiere, me voy, murmuró María girándose hacia la puerta. Ya dije que fue mala idea. Nadie se va. La voz de Damián tronó, rebotando en las paredes. Caminó hasta quedar frente a Laura. Esta es mi casa, Laura, y es mi decisión. No te pago para que juzgues a mis invitados, te pago para que los atiendas. Hubo un silencio tenso. Laura apretó los labios hasta que se pusieron blancos. Miró a María una última vez, con una mezcla de odio y sospecha, antes de asentir rígidamente. Como ordene, señor, pero espero que sepa lo que está haciendo. Meter a una desconocida aquí es faltarle el respeto a la memoria de quien ya no está. Laura dio media vuelta y se marchó. Damián suspiró pasándose una mano por el rostro. Por primera vez, María no se sintió expulsada. Alguien, un hombre poderoso, había puesto el pecho por ella. Y eso, para alguien que llevaba meses siendo invisible, era más valioso que el oro. La habitación de invitados era más grande que el apartamento donde María vivía antes de perderlo todo. Sábanas de hilo egipcio, una ducha con agua caliente infinita, un espejo de cuerpo entero. Cuando María salió del baño, envuelta en una bata que le quedaba grande, se miró en el espejo. El vapor había limpiado la suciedad de su rostro, revelando sus facciones cansadas pero finas. Tocó el collar. El infinito de plata brillaba limpio contra su piel. «¿Quién eras tú, Celeste?», le preguntó al reflejo. «¿Y por qué tu marido me mira como si viera un fantasma?». Se sentó en la cama. Era tan suave que sintió ganas de llorar, pero no lo hizo. Llorar era un lujo que no se permitía. Al día siguiente, la tregua terminó. María se levantó antes del amanecer. Dejó la cama hecha, el baño impecable. No quería dejar rastro. Quería cumplir su palabra e irse. Pero también tenía una chispa de esperanza. La noche de descanso le había dado energía. «Voy a conseguir trabajo», se prometió. «Hoy sí». Salió de la mansión temprano. Damián, desde la ventana de su despacho en el segundo piso, la vio cruzar el jardín. No la detuvo. Quería ver qué hacía. Quería saber si su instinto sobre ella era correcto. Bajó, subió a su auto y la siguió discretamente. María llegó al centro de la ciudad. Entró en una tienda elegante que tenía un cartel en la vidriera. «Se busca personal de limpieza». Perfecto. Era honesto, era digno. Entró. La encargada, una mujer joven con demasiado maquillaje, la escaneó de arriba a abajo. María llevaba su ropa lavada, pero seguía siendo ropa vieja. «Vengo por el aviso», dijo María con su mejor voz educada. «¿Tiene referencias?», preguntó la encargada sin dejar de mirar su celular. «Soy trabajadora. Aprendo rápido». «¿Domicilio?». María dudó un segundo. El silencio fue su condena. «No, no tengo uno fijo en este momento, pero…». La encargada soltó una risita burlona. «Lo siento, necesitamos gente confiable, no gente de la calle. Váyase antes de que llame a seguridad». María salió de la tienda. Al cruzar la puerta, escuchó las risas de los empleados adentro. Se sentó en un banco de la acera. Miró sus manos, rojas por el frío. La dignidad que había recuperado la noche anterior se estaba desmoronando bajo el peso de la realidad. El mundo no perdona la pobreza. Desde la acera de enfrente, dentro de su auto tintado, Damián lo vio todo. Vio cómo se le curvaban los hombros, vio cómo se tragaba las lágrimas y vio cómo, respirando hondo, se levantaba de nuevo para seguir caminando. Esa resiliencia lo golpeó más fuerte que cualquier informe financiero. Damián sintió una rabia fría, no contra María, sino contra el sistema, contra la ceguera, contra la misma injusticia que alguna vez, años atrás, también había hecho llorar a Celeste por no pertenecer a la alta sociedad. «Esto no vuelve a pasar», dijo Damián en voz alta dentro del auto. Golpeó el volante con el puño. Había tomado una decisión.
No iba a ser un salvador, iba a ser un nivelador. Esa noche, cuando María regresó a la mansión para recoger su mochila y despedirse definitivamente, encontró a Damián esperándola en el vestíbulo. «Me voy», dijo ella antes de que él hablara. «Gracias por la noche. Fue un sueño. Pero ya desperté». «¿A dónde vas?», preguntó él. «A mi auto, a mi vida». «Vi lo que pasó hoy», soltó Damián. María se detuvo, giró lentamente. «¿Me estaba espiando?». «Te estaba observando y vi cómo te trataron. Es injusto». «Es la vida», respondió ella con amargura. «No necesito su lástima, señor Damián». «No es lástima». Damián dio un paso al frente, invadiendo su espacio personal. «Es rabia. Tienes ganas, tienes fuerza, pero el mundo no te deja entrar». «¿Y qué sugiere? ¿Que me regale dinero?». «No acepto caridad». Damián la miró directo a los ojos negros, profundos, orgullosos. «No la llames caridad, llámalo negocios». María frunció el ceño, confundida. «¿Qué?». «Te ofrezco un trato», dijo Damián con voz firme de negociador. «Te quedarás aquí». «Ya le dije que no». «Escucha», la interrumpió. «No como invitada, como empleada». El silencio llenó la sala. María parpadeó, sorprendida. «¿Empleada?». «Necesito a alguien de confianza en la casa. Laura no puede con todo. Te ofrezco un sueldo digno, una habitación propia, comida y respeto. Sobre todo, respeto». «¿Por qué?», preguntó ella desconfiada. «Podría contratar a cualquiera, a una agencia». «Sí, pero tú tienes algo que ellos no tienen». «¿Qué?». Damián miró el collar en su cuello, luego miró sus ojos. Dignidad y hambre de salir adelante. María sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Trabajar allí, vivir allí, dejar el frío, el miedo, el auto. Pero también significaba vivir bajo el mismo techo que ese hombre misterioso y su ama de llaves hostil. Significaba vivir rodeada de los fantasmas de una mujer muerta cuyo collar ella llevaba puesto. Era peligroso, pero la alternativa era el invierno en la calle. Levantó la barbilla. «Si acepto, será trabajo, limpiaré cada rincón, me ganaré cada centavo. No quiero regalos». «No espero menos», dijo Damián, extendiendo la mano. «¿Trato?». María miró esa mano grande, cuidada, poderosa. Dudó un segundo, pensó en su madre, pensó en la promesa de sobrevivir, estrechó la mano. «Trato». Al tocarse las manos, una corriente eléctrica, sutil pero innegable, recorrió el aire. Damián sintió que acababa de firmar el contrato más arriesgado de su vida. Había metido el misterio en su propia casa. Ahora tendría que vivir con él y con ella. Mientras se daban la mano, una sombra se movió en el piso de arriba. Laura observaba desde la barandilla, oculta en la penumbra. Sus ojos brillaban con una determinación fría. Sacó su teléfono celular y marcó un número. «Sí, soy yo», susurró Laura. «Tenemos un problema. Damián ha perdido la cabeza, ha metido a una mujer en la casa, y lo peor, ella lleva el collar. Sí, ese collar. Tienes que venir». ¿A quién está llamando, Laura? ¿Qué enemigo del pasado está a punto de despertar por culpa de esta decisión? María acaba de conseguir un techo, sí, pero tal vez sin saberlo, acaba de entrar voluntariamente en una trampa mortal. María aceptó el trato al amanecer, con el sol rompiendo por fin las nubes grises. No lo hizo porque confiara ciegamente en Damián. No lo hizo porque creyera en cuentos de hadas. Lo hizo porque, por primera vez en años, alguien le había ofrecido una opción sin intentar humillarla en el proceso. «Me iré en cuanto consiga algo mejor», advirtió ella mientras firmaba el contrato simbólico con un apretón de manos. «No quiero ser una carga». «Eso es justo lo que espero», respondió Damián. «Que esto sea un trampolín, no una red». Y así comenzó la convivencia más improbable que esa mansión había visto jamás. El magnate invisible y la mujer invisible viviendo bajo el mismo techo de cristal. El primer día fue un desastre silencioso,
una comedia de errores protagonizada por María y la tecnología de punta. La mansión era una casa inteligente, un concepto que para María, que venía de dormir en un asiento de auto, resultaba alienígena. Las luces se encendían solas al detectar movimiento. Las cortinas se abrían con comandos de voz. El grifo de la cocina no tenía manijas. Damián la encontró parada frente a una pared del pasillo, inmóvil, mirando con desconfianza un panel táctil iluminado. ¿Todo bien?, preguntó él, divertido por primera vez en mucho tiempo. María dio un salto. «Esta casa me vigila», susurró. Quise apagar la luz del baño y se encendió la música en la terraza. No sé cómo hacer que se detenga. Damián se acercó. Su aroma a colonia cara y jabón limpio invadió el espacio personal de María. Extendió un dedo y presionó suavemente un icono en la pantalla. La música cesó. La luz se ajustó. «Solo es un botón», dijo él. María lo miró y luego miró el dedo de él. «Demasiado poder en un solo dedo», murmuró ella. «Usted aprieta un botón y el mundo cambia. En mi mundo tengo que gritar para que alguien me mire». Damián sonrió. Fue una sonrisa pequeña, oxidada, pero genuina. «Te enseñaré a usar los botones», dijo, «para que tú también cambies cosas». Pero no todo era ligero. Las cicatrices de la calle eran profundas y se manifestaban en los detalles más pequeños. Damián empezó a notar algo extraño durante las cenas. Comían en la cocina, en la isla de mármol, porque el comedor principal era demasiado grande y solemne para dos. María comía despacio, saboreando cada bocado como si fuera el último. Pero siempre, sin falta, dejaba un trozo de pan o una fruta sin tocar. Y cuando creía que Damián no miraba, envolvía la comida en una servilleta y la deslizaba discretamente en el bolsillo de su delantal. Una tarde Damián la confrontó, no con enojo, sino con curiosidad. «María», dijo señalando su bolsillo abultado, «¿por qué guardas comida? La despensa está llena, el refrigerador está a tope». María se puso roja. Llevó la mano al bolsillo como si la hubieran atrapado robando joyas. «Es costumbre», dijo bajando la mirada. «En la calle nunca sabes si mañana habrá comida. Si te sobra hoy, lo guardas. Porque el hambre duele más cuando recuerdas que ayer estuviste lleno». Damián sintió un nudo en la garganta. Entendió que no podía arreglar eso con dinero. No podía simplemente comprar más comida. Tenía que sanar la seguridad de ella. «Aquí no necesitas hacer eso», dijo suavemente. «Pero si te hace sentir segura, guarda todo el pan que quieras». «No quiero», respondió ella, sacando el pan envuelto y dejándolo sobre la mesa con dignidad. «Quiero aprender a confiar en que mañana habrá desayuno». Damián asintió. «Habrá. Te doy mi palabra». María limpiaba la casa con una dedicación casi religiosa, pero había una zona que evitaba tocar, aunque nadie se lo hubiera prohibido explícitamente: el salón principal. Allí reinaba el piano de cola blanco. Un instrumento majestuoso, solitario, cubierto por una fina capa de polvo que brillaba al sol de la tarde. Un día, la curiosidad pudo más. María entró con un plumero. Se acercó al instrumento con reverencia. Pasó el paño suavemente sobre la madera lacada. No se atrevió a tocar las teclas, por miedo a romper el silencio sagrado de la casa. «¿Sabes tocar?». La voz de Damián la sobresaltó. Estaba parado en el umbral, con las manos en los bolsillos, observándola con una intensidad que la puso nerviosa. «No», respondió María. «Nunca aprendí. Solo me gusta cómo se ve. Parece que espera algo». Damián caminó hacia el piano. Pasó un dedo por las teclas sin presionarlas. «Era de mi esposa», dijo. Su voz sonó plana, carente de emoción, lo cual era más doloroso que el llanto. Celeste tocaba todas las tardes. Chopin, Debussy. La casa se llenaba de música. «¿Y por qué Paroma?», preguntó María, imprudente. «Porque ella murió, y la música se fue con ella». El silencio que siguió fue denso. «Lo siento», dijo María, sincera. «Debe ser terrible vivir en un lugar tan grande con un silencio tan pesado».
Damián la miró. Te acostumbras al silencio. Lo que no te acostumbras es al eco de lo que perdiste. Días después, una tormenta eléctrica azotó la ciudad. Era de noche. Los truenos sacudían los ventanales blindados de la mansión. Y de repente todo se apagó. La casa inteligente se volvió tonta y oscura. El sistema de emergencia tardó en reaccionar. La oscuridad fue total, absoluta. Damián escuchó un ruido en el pasillo, una respiración agitada, pasos torpes. «¿María?», llamó. Encendió la linterna de su celular y la encontró acuclillada en una esquina del pasillo, temblando. «Tranquila», dijo él acercándose. «Solo es la luz. Los generadores arrancarán en un minuto». Pero ella no respondía. Tenía los ojos cerrados, respirando con dificultad. «No me gusta la oscuridad», confesó con un hilo de voz. «En el auto, la oscuridad era peligrosa. Si no ves, no puedes defenderte». Damián entendió. «Ven». La guió hasta el salón. Encendió una vela grande de vainilla que estaba sobre una mesa. La llama bailó, creando sombras largas y cálidas en las paredes. Se sentaron en el sofá, iluminados solo por esa luz precaria. El ambiente cambió. La tormenta afuera los aislaba del mundo. Adentro la vela creaba un refugio íntimo. Se miraron. Dos miedos distintos. Un mismo silencio. «¿Por qué me ayudas, Damián?», preguntó María de repente. La luz de la vela se reflejaba en sus ojos oscuros. «De verdad, no soy tonta. Sé que no eres un santo. ¿Por qué yo?». Damián dudó. Podría haberle dicho la verdad sobre el collar. Podría haberle exigido respuestas, pero al verla ahí, vulnerable y valiente a la vez, decidió darle la verdad más simple. «¿Por qué te vi?», dijo. «La gente como yo...». A veces dejamos de ver a las personas. Nos enfocamos en números, en metas. Pero te vi en ese parque, y me recordaste a alguien que me vio a mí cuando yo no era nadie». María bajó la mirada y tocó el collar. «Mi madre me regaló esto», dijo, rompiendo el misterio por iniciativa propia. Antes de irse, el corazón de Damián dio un vuelco. ¿Era de ella? No. Me dijo que perteneció a un ángel. ¿Un ángel? Sí. Un hombre que la ayudó cuando estaba embarazada de mí. Ella estaba sola, desesperada. Él le dio refugio, y le dio esto para que, si algún día necesitaba dinero, lo vendiera. Damián contuvo la respiración. ¿Y por qué no lo vendió? Porque dijo que la dignidad valía más que el hambre, que debía cuidarlo hasta encontrar a su dueño o entender su valor. Damián sintió un escalofrío. La historia no encajaba del todo con Celeste, pero había piezas que empezaban a formar un cuadro diferente. ¿Nunca supiste el nombre de ese hombre?, preguntó él. María negó. No. Solo sé que salvó mi vida antes de que yo naciera. La luz volvió de golpe, rompiendo el hechizo, pero algo había cambiado esa noche. A la mañana siguiente, Damián bajó las escaleras. El piano seguía allí, silencioso, pero sobre la tapa cerrada había algo nuevo, una pequeña flor silvestre, una margarita simple de esas que crecen en el jardín sin que nadie las plante. Estaba puesta en un vaso con agua. No había nota, no hacía falta. Damián se quedó mirándola largo rato. Celeste solía dejar flores por la casa para traer vida. María había hecho lo mismo, instintivamente. Damián sintió algo en el pecho. No era dolor, no era angustia, era calor. Por primera vez en 5 años, la mansión no se sentía vacía. Y eso le dio más miedo que cualquier fantasma, porque Damián se dio cuenta de que no estaba protegiendo un recuerdo. Estaba empezando a enamorarse de la mujer que llevaba el collar de su esposa muerta. Mientras Damián observaba la flor, Laura apareció detrás de él. Sus pasos fueron silenciosos como los de un depredador. «Bonita flor», dijo Laura con sarcasmo. «Lástima que sea una mala hierba». Damián no se giró. «Es una margarita, Laura». «Es algo que crece donde no debe», respondió ella. «Ten cuidado, Damián. Estás dejando que ocupe espacios que no le corresponden. Ya usa el collar.
Ahora decora la casa. ¿Qué sigue? ¿Tu cama? Damián apretó los puños. Basta. No, no basta, susurró Laura acercándose a su oído. Investigué un poco sobre la madre de esa chica, y créeme, si supieras la verdad, no le estarías aceptando flores, la echarías a la calle ahora mismo. Damián se giró bruscamente, con el rostro pálido. ¿Qué sabes? Laura sonrió triunfante. Lo suficiente para saber que ella no es una casualidad, es una consecuencia. ¿Qué descubrió Laura? Es posible que la llegada de María no sea el destino, sino una venganza planeada desde el pasado. Damián está empezando a amar, pero el secreto que Laura guarda está a punto de convertir ese amor en odio. La lluvia regresó días después, pero esta vez no era una tormenta furiosa. Era una lluvia mansa, constante, de esas que invitan a quedarse adentro y mirar hacia atrás. La mansión estaba sumida en una calma extraña. Una calma que ya no se sentía vacía, sino expectante. María se encontraba en el despacho de Damián, una habitación de techos altos forrada de libros que olían a sabiduría y a tiempo detenido. Estaba limpiando las estanterías más altas, estirándose con cuidado. Fue entonces cuando la vio. Una caja de madera tallada, empujada hacia el fondo del estante más alto, cubierta de una capa gris de polvo, como si alguien la hubiera escondido allí para no tener que mirarla nunca más. La curiosidad es un instinto difícil de apagar. María extendió la mano y tocó la madera rugosa. «No muerde», dijo una voz grave desde la puerta. María dio un respingo y casi deja caer el plumero. Damián estaba allí, apoyado en el marco, sin traje, con una camisa blanca remangada que lo hacía parecer más humano, más accesible. «Lo siento», se disculpó ella bajando la mano. Parecía importante. Damián caminó hacia ella. Su rostro no tenía la dureza habitual. «Lo es», dijo él. «Es la caja de Pandora. O al menos, así la siento yo». Se acercó, bajó la caja con facilidad y sopló el polvo. La nube gris bailó en el aire antes de disiparse. «Son cosas de Celeste», explicó Damián, pasando los dedos por la tapa. «Cartas, fotos, recuerdos que no tuve el valor de tirar, pero tampoco la fuerza para ver». «Nunca pude deshacerme de nada», confesó él mirándola a los ojos. «Pensé que si lo hacía, la perdería por segunda vez, que si olvidaba su letra o su olor, ella desaparecería del todo». María asintió, comprendiendo ese dolor visceral. «A veces creemos que soltar es traicionar», dijo ella con suavidad. «Pero guardar dolor no es honrar a nadie, es solo castigarse». Damián la miró, sorprendido por la sabiduría simple de sus palabras. «Ábrela», dijo él. Era una invitación a su intimidad, un gesto de confianza inmenso. Se sentaron en el suelo, sobre la alfombra persa, como dos niños explorando un tesoro prohibido. Dentro de la caja había fotografías de una mujer hermosa, de sonrisa luminosa, que miraba a la cámara con amor. Damián, Celeste, tiempos felices. Pero también había cartas, bocetos, sueños escritos en papel. «Ella quería escribir», dijo Damián. «Nunca lo hizo. El tiempo se nos acabó». Miró a María. «¿Tú tienes sueños, María? Aparte de sobrevivir hoy, quiero decir. ¿Qué querías ser antes de que el mundo se te viniera encima?» María desvió la mirada hacia la ventana mojada por la lluvia. «Nunca quise gran cosa», dijo con voz tímida. «No quería ser famosa, ni rica. Dímelo. Quería un lugar. Un pequeño local, café caliente, pan recién horneado, un espacio donde la gente pudiera entrar y dejar sus problemas en la puerta». Sus ojos brillaron al imaginarlo. «Un lugar donde nadie se sienta invisible», continuó emocionándose, «donde el nombre de cada persona importe. Sé que suena tonto, una vagabunda queriendo alimentar a otros». Damián no se rió. Al contrario, la miró con una admiración profunda. «No suena tonto», dijo él. «Suena hermoso y necesario». «Pero los sueños cuestan dinero», cortó ella volviendo a la realidad. «Y el mío se fue hace mucho tiempo,
Se fue con la persona que me prometió que todo estaría bien. El ambiente cambió. Damián vio la oportunidad de preguntar. «Ese hombre», dijo con cautela, «el que le dio el collar a tu madre, ¿fue él quien te falló?» María negó con la cabeza y tocó el colgante instintivamente. «No, ese hombre es un misterio. Mi madre siempre dijo que él apareció de la nada como un ángel, le dio esto y desapareció. Dijo que era de alguien importante. ¿De quién? Nunca lo supe. Solo dijo, cuídalo. Pertenece a una historia de amor que no pudo ser». Damián sintió un escalofrío. Una historia de amor que no pudo ser. Celeste y él habían tenido una gran historia de amor. ¿O no? ¿Y si el collar no era un símbolo de su matrimonio, sino de algo más? La duda, como una gota de tinta en agua clara, empezó a manchar sus recuerdos. Esa semana hubo una pequeña victoria. María llegó a la mansión con las mejillas sonrosadas y una sonrisa que le llegaba a los ojos. «Conseguí trabajo», anunció en cuanto vio a Damián en el vestíbulo. Él dejó los papeles que leía. «¿De verdad? ¿Dónde?» «En una panadería del centro. Es turno de madrugada, amasando, limpiando hornos. Es duro, pero es mío. Nadie me lo regaló». Damián sintió un impulso irrefrenable de abrazarla, pero se contuvo. «Felicidades, María». «Es solo algo pequeño», dijo ella quitándole importancia. «Los imperios empiezan con un ladrillo», respondió él, «y el mejor pan empieza con harina y agua. Estás construyendo tu vida, María. Eso es gigante». Esa noche cenaron juntos. Hubo risas. Hubo una ligereza que la casa no conocía. Por un momento, Damián olvidó a Laura, olvidó el collar, olvidó sus sospechas. Solo existía ella, su fuerza, su luz. Pero la felicidad en esa casa parecía tener fecha de caducidad. A la mañana siguiente, el golpe llegó en forma de un sobre blanco entregado por Laura con una frialdad quirúrgica. «Llegó esto para ella», dijo Laura, dejando el sobre la mesa de la cocina frente a Damián. «Parece urgente y oficial». María entró en la cocina en ese momento, tarareando una canción. Vio el sobre. Su rostro perdió todo el color. Lo reconoció. Lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. Leyó las líneas escritas con lenguaje legal, frío y amenazante. Se dejó caer en una silla, como si le hubieran cortado las cuerdas que la sostenían. «No», susurró, «ahora no». «¿Qué ocurre?», preguntó Damián, acercándose. María intentó esconder la carta, pero él fue más rápido y la tomó suavemente. Leyó. Era una notificación de deuda, una deuda antigua, inflada con intereses abusivos, impagable para alguien en su situación, pero lo peor no era la cifra. Era el remitente, Inversiones Salvatierra, y abajo una nota manuscrita. «Sabemos dónde estás. El tiempo se acabó». «Esto es usura», dijo Damián con voz peligrosa. «Es ilegal». «Es mi realidad», dijo María con lágrimas de impotencia en los ojos. «Mi madre enfermó antes de morir. Pedimos dinero, no teníamos opción. Firmé lo que me pusieron delante». «Puedo solucionarlo», dijo Damián de inmediato. Sacó su teléfono. «Una transferencia y desaparecen». «No», gritó María poniéndose de pie. «No quiero que pagues mis errores. No es un error, es una trampa». «Es mi vida», insistió ella. «Si pagas esto, seré tuya. Seré otra cosa que compraste, y no voy a permitirlo. Déjame resolverlo». Damián la miró. Vio el orgullo herido, vio el miedo. «¿Cómo vas a resolverlo, María? Son miles de dólares. Te van a destrozar». «Encontraré la forma», dijo ella, arrebatándole la carta. «Siempre la encuentro». Salió corriendo de la cocina. Damián se quedó solo, con la rabia bullendo en su sangre. Sabía quién era Salvatierra. Un tiburón disfrazado de empresario, un hombre que no perdonaba. Esa noche Damián no podía dormir. La imagen de María aterrorizada lo perseguía. Volvió al despacho, a la caja de madera. Necesitaba un consejo. Necesitaba a Celeste. Empezó a leer las cartas antiguas al azar buscando consuelo.
Y entonces una frase, escrita en el reverso de una postal vieja, saltó a su vista. Una frase que había leído 1000 veces sin entender y que ahora cobraba un sentido aterrador. La letra de celeste, cursiva y elegante, decía: Damián, amor mío, si algún día no estoy y ves este collar en manos de alguien más, no te enfades, no huyas. Tal vez, solo tal vez, sea la vida dándonos una segunda oportunidad para arreglar lo que rompimos sin saberlo. Damián soltó la postal como si quemara. Lo que rompimos sin saberlo. ¿Qué habían roto? ¿Y por qué Celeste sabía que el collar acabaría en manos de otra persona? Se levantó de golpe. El pasado no estaba muerto, estaba orquestando el presente. Y Damián entendió que no podía quedarse quieto. María quería resolverlo sola, pero el enemigo al que se enfrentaba era demasiado grande. Y la carta de Celeste parecía ser una orden directa del más allá. Protégela. Damián tomó su teléfono y marcó un número privado. «Quiero todo sobre Ramiro Salvatierra», ordenó con voz gélida. «Y quiero saber qué conexión tenía mi esposa con él. Ahora». Mientras Damián daba órdenes en su despacho, en la habitación de servicio, María hacía su maleta. Lloraba en silencio. No podía quedarse. Si esos hombres sabían dónde estaba, pondría en peligro a Damián. Y peor aún, pondría en peligro el único lugar donde había sido feliz. «Lo siento», susurró, dejando el uniforme doblado sobre la cama. Tocó el collar. «Tenías razón, mamá. La felicidad es prestada». María se dirige a la puerta trasera para huir en la oscuridad, pero al abrirla, una figura bloquea su salida. Una sombra alta bajo la lluvia. «¿Vas a algún lado, María?», dice una voz masculina y suave que no es la de Damián. Es Ramiro Salvatierra. Y no está solo. ¿Podrá Damián llegar a tiempo antes de que se la lleven? ¿Qué secreto conecta al villano, a Celeste y al collar? La deuda ha venido a cobrarse, y el precio es María. La lluvia caía con fuerza sobre el jardín trasero, enmascarando los sonidos de una confrontación que estaba a punto de cambiarlo todo. María estaba paralizada en el umbral de la puerta de servicio, con su mochila al hombro. Frente a ella, Ramiro Salvatierra sonreía, una sonrisa de tiburón, llena de dientes y vacía de humanidad. Detrás de él, 2 hombres corpulentos esperaban en silencio. «No grites», susurró Ramiro, bloqueando el paso. «Solo venimos a charlar. Sobre números». María retrocedió un paso, el corazón golpeándole la garganta. «Dije que pagaría», balbuceó. «Solo necesito tiempo». «El tiempo es dinero, María, y tú no tienes ninguno de los dos». Antes de que Ramiro pudiera dar un paso más, un haz de luz potente lo cegó. Las luces de seguridad del jardín se encendieron de golpe, convirtiendo la noche en día. «Aléjate de ella». La voz de Damián sonó tranquila, pero cargada de una amenaza letal. Estaba de pie en la terraza, empapándose bajo la lluvia, pero parecía no notarlo. Ramiro se protegió los ojos con la mano y soltó una risa nerviosa. «Vaya, vaya. El gran Damián. No sabía que te dedicabas a recoger causas perdidas». Damián bajó los escalones despacio, sin dejar de mirar a Ramiro a los ojos. Se colocó entre él y María, formando una barrera humana. «Lárgate de mi propiedad. Ahora». «Solo vengo a cobrar una deuda legítima», dijo Ramiro, sacando un papel arrugado del bolsillo. Ella firmó. «Ella debe. La ley está de mi lado». «La ley no te permite acosar a una mujer en la oscuridad», respondió Damián. «Vete, o la única llamada que harás será a tu abogado desde una celda». Ramiro evaluó la situación. Sabía que no podía ganar una pelea física ni legal contra un hombre como Damián esa noche. Guardó el papel. «Está bien, me voy», dijo dando un paso atrás. «Pero esto no desaparece, María. La deuda sigue creciendo, y yo siempre cobro». Miró a Damián con malicia. «Cuídala bien. Es un juguete caro». Cuando el auto de Ramiro desapareció, la tensión no se disipó. María temblaba. Damián se giró hacia ella, furioso por el miedo que vio en sus ojos. «Entra», ordenó.
Estás helada. Esa noche, la discusión fue breve. María insistió en que se iría para no causar problemas. Damián le prohibió salir mientras esos hombres estuvieran rondando. Fue una tregua armada. Pero Damián cometió un error. El error de los hombres que creen que pueden arreglarlo todo firmando un papel. A la mañana siguiente, mientras María estaba en su turno en la panadería, Damián hizo una llamada. Citó a Ramiro en su oficina del centro. La reunión duró 10 minutos. «¿Cuánto es?», preguntó Damián, sin ofrecerle asiento. Ramiro escribió una cifra obscena en un papel. Damián ni siquiera parpadeó. Sacó su chequera, escribió la cantidad, firmó y arrancó el cheque con un sonido seco que resonó como un disparo. «Toma», dijo, deslizando el papel por el escritorio. «Y si vuelves a acercarte a ella, te destruiré. No físicamente, financieramente. Haré que no puedas ni abrir una cuenta bancaria en este país». Ramiro tomó el cheque. Sonrió. «Un placer hacer negocios, Damián. Veo que ella vale mucho para ti». Damián no respondió. Pensó que había ganado, pensó que la había salvado. No sabía que acababa de entregarle al villano el arma perfecta para destruirlos. María salió de la panadería al mediodía, cansada pero satisfecha. Tenía harina en las manos y dinero honesto en el bolsillo. Ramiro la estaba esperando en la esquina. María se tensó, lista para correr. «Tranquila», dijo él alzando las manos. «No vengo a cobrar. Ya cobré». María se detuvo. «¿Qué? Tu deuda está saldada. 0. No debes nada». María sintió un alivio inmenso, seguido de una confusión inmediata. «¿Cómo? Tu amigo pagó», dijo Ramiro con veneno en la voz. «Fue muy generoso. Pagó todo. Capital, intereses y un extra por mi silencio». El mundo de María se detuvo. «No», susurró. «Él prometió que no lo haría». «Los ricos prometen lo que sea para conseguir lo que quieren», dijo Ramiro, acercándose un paso. «Ahora ya no eres mi deudora, María. Eres su propiedad. Te compró. ¿Qué crees que te va a pedir a cambio? ¿Limpiar la casa o calentarle la cama?» Las palabras de Ramiro fueron como ácido. Destruyeron el orgullo que María había construido ladrillo a ladrillo. Se sintió sucia, se sintió pequeña, se sintió otra vez un objeto. Ramiro se fue riendo. María se quedó sola, con el recibo de deuda saldada en la mano. Lo arrugó con rabia hasta que sus nudillos se pusieron blancos. María regresó a la mansión como un huracán. Entró dando un portazo que hizo vibrar los cristales. Damián estaba en el salón leyendo. Se levantó alarmado al ver su rostro. «María, ¿qué pasó?» «Lo hiciste», gritó ella, lanzándole el papel arrugado al pecho. «Te dije que no. Te supliqué que no te metieras». Damián recogió el papel. Su rostro se endureció. «Era peligroso. Iban a hacerte daño». «No era tu decisión». La voz de María se quebró. «Era mi problema, mi vida. Al pagar esa deuda, me quitaste lo único que tenía, mi capacidad de resolver mis propios desastres». «Te quité una carga», replicó él alzando la voz. «Lo hice para protegerte». «Lo hiciste para controlarme», acusó ella. «Ahora, ¿qué soy? ¿Tu empleada? ¿Tu caridad? ¿Tu mascota rescatada?» «Eres alguien que me importa», gritó Damián. El silencio que siguió a esa confesión fue ensordecedor. María respiraba agitada. Damián se pasó la mano por el pelo, frustrado. «María, no quería humillarte». «Pero lo hiciste», dijo ella, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Porque para ti el dinero lo arregla todo. Pero hay cosas que no se compran, Damián. La dignidad no se compra». Ella dio un paso atrás, negando con la cabeza. «No puedo quedarme aquí. Si me quedo, siempre sentiré que te debo algo. Y no quiero mirarte y ver un recibo». «No te vayas», pidió él desesperado. Y entonces, en el calor de la pelea, se rompió el último sello. «¿Por qué te importa tanto?», preguntó María. «¿Por qué yo?». «Por el maldito collar», explotó Damián. El tiempo se congeló. María se llevó la mano al pecho. «¿Qué?
Damián la miró con los ojos inyectados en sangre y dolor. Ese collar, señaló con un dedo tembloroso, no es de un ángel, no es de un desconocido. Ese collar era de mi esposa, de Celeste. María palideció. Eso es mentira. Yo lo diseñé, yo se lo puse, y yo lo vi en su ataúd cuando la enterraron. María retrocedió horrorizada. «¡Estás loco!», gritó. «Mi madre me dio este collar años antes de que tu esposa muriera. Lo he tenido conmigo toda mi vida». «Es imposible», insistió Damián. «Es único». «Entonces tu memoria te miente», replicó ella, «o tu esposa te mentía a ti». Esa frase golpeó a Damián más fuerte que un puñetazo. «No te atrevas». «Me voy», dijo María, tomando su mochila que había dejado en la entrada. «Esto es enfermizo. Estás proyectando a tu muerta en mí. Me pagaste la deuda porque querías salvarla a ella, no a mí». «María». «No soy Celeste», dijo ella con una frialdad final, «y nunca lo seré». María abrió la puerta principal. El viento y la lluvia entraron violentamente. «Quédate con tu dinero, Damián. Yo me quedo con mi libertad». Salió. La puerta se cerró tras ella con un golpe definitivo. Damián se quedó solo en el inmenso vestíbulo. El silencio volvió a caer sobre la casa, más pesado que nunca. Había perdido. Intentó salvarla y la perdió. Intentó recuperar el pasado y solo logró destruir el presente. Subió lentamente las escaleras hacia su despacho. Se sentó en la oscuridad. Miró la foto de Celeste. «¿Qué me estás haciendo?», le preguntó a la foto. «¿Cuál es la verdad? Ella dice que lo tuvo antes. Tú lo tenías al morir. Las fechas no coinciden. La realidad no coincide». Damián sintió que la locura arañaba las puertas de su mente. Alguien mentía, o Celeste o María. O tal vez las dos decían la verdad, y el misterio era mucho más oscuro. Mientras Damián se hunde en el whisky y la culpa, en la ciudad, Ramiro Salvatierra hace una última jugada. No está satisfecho con el dinero. Quiere sangre. Saca su teléfono y llama a un contacto en el periódico sensacionalista más leído de la ciudad. «Tengo una exclusiva», dice Ramiro mirando cómo María camina sola bajo la lluvia a lo lejos. El magnate invisible y su amante indigente. «Tengo fotos, tengo recibos, quiero primera plana mañana». María acaba de escapar de la mansión, pero no sabe que está caminando directo hacia el ojo de un huracán mediático. Mañana, su rostro y su miseria serán el desayuno de toda la ciudad. ¿Podrá soportar la vergüenza pública? ¿Y qué hará Damián cuando vea que su intento de protección ha expuesto a la mujer que ama al escarnio de todos? María desapareció. No dejó nota. No dejó rastro. Solo el eco de un portazo que resonó en la memoria de Damián durante días. Para el magnate, la mansión volvió a ser lo que era antes, un mausoleo. Pero ahora era peor, porque antes el silencio era paz. Ahora el silencio era culpa. Damián intentó buscarla. Contrató investigadores. Recorrió las calles en su auto blindado, bajando la ventanilla en cada esquina, buscando una silueta familiar, un abrigo gastado, un destello de plata en el cuello. Nada. La ciudad, que es experta en tragar gente rota, se la había tragado. Pero María no estaba escondida lamiéndose las heridas, estaba sobreviviendo. Había encontrado refugio en el comedor Esperanza, un lugar en los suburbios del sur, donde el olor a sopa de verduras y cloro enmascaraba el olor de la desesperación. Allí no era la protegida del millonario. Allí eran manos que ayudaban. Pelaba papas hasta que le dolían los dedos, fregaba ollas gigantescas, servía platos calientes a hombres y mujeres que habían perdido la mirada hace años. Y en ese servicio, entre el vapor de la cocina y el ruido de los cubiertos, María empezó a recordar quién era antes de que el mundo la rompiera. Pero el pasado tiene garras largas, y Ramiro Salvatierra no era un hombre que dejara cabos sueltos. 2 días después de la huida de María, la bomba estalló. Damián estaba en su oficina mirando la lluvia contra el cristal cuando su teléfono comenzó a vibrar.
Una vez, 2 veces, 100 veces. Su jefa de prensa entró en el despacho sin tocar, pálida como un papel. «Señor, tiene que ver esto». Encendieron la pantalla gigante de la pared. No eran noticias financieras, eran chismes. Un titular en letras rojas y amarillas ocupaba la pantalla. La cenicienta de la basura, el capricho oculto del magnate Damián. Las fotos eran brutales, fotos borrosas de María saliendo del auto de Damián, fotos de ella limpiando mesas en la cafetería, y una foto, claramente filtrada por Ramiro, del cheque que Damián había firmado. El narrador del programa de espectáculos destilaba veneno. ¿Es caridad o es compra? El magnate invisible parece tener un nuevo pasatiempo: recoger mujeres de la calle para llevarlas a su mansión. Fuentes cercanas aseguran que pagó miles de dólares para saldar las deudas de su nueva conquista. ¿Qué recibió a cambio? Damián sintió náuseas. No por él. Su reputación podía aguantar el golpe, sino por ella. La estaban destruyendo. Estaban convirtiendo su historia de supervivencia en un chiste sucio. «Quiten eso», rugió Damián, lanzando un vaso de cristal contra la pared. «Y busquen a los abogados. Quiero demandar a todos». Pero el daño ya estaba hecho. En el comedor comunitario, todos miraban la pequeña televisión colgada en la pared. Se hizo un silencio sepulcral. María, con el cucharón de sopa en la mano, vio su rostro pixelado en la pantalla. Escuchó las risas de los presentadores. Sintió que la desnudaban en público. Una de las mujeres de la fila, una anciana que solía sonreírle, la miró con desconfianza y escupió al suelo. «Así que eras una de esas, y nosotras pensando que eras decente». María soltó el cucharón. El metal golpeó el suelo con un estruendo. Salió corriendo hacia el callejón trasero. Se apoyó contra los ladrillos fríos, luchando por respirar. «Siempre ganan», sollozó. «Tienen el dinero, tienen los micrófonos. Siempre ganan». Pero entonces, algo pasó. Una mujer joven, con una cámara al hombro y zapatillas deportivas, apareció en el callejón. No parecía uno de los paparazzi buitres. «¿Eres María?», preguntó. María se secó las lágrimas con rabia. «Váyase, no tengo nada que decir. Soy Elena, periodista independiente. No trabajo para ellos», señaló hacia la calle principal. «Estoy haciendo un documental sobre mujeres invisibles, sobre cómo el sistema nos borra». María la miró. «Ya vio las noticias. No soy invisible. Soy un chiste». «Eres lo que tú dejes que ellos digan que eres», respondió Elena. «O puedes contar tu versión». María dudó. Tocó el collar bajo su ropa. Pensó en Celeste. Pensó en su madre. Pensó en Damián y en su intento torpe de salvarla. Pero sobre todo, pensó en sí misma. «No quiero defenderlo a él», dijo María. «Quiero defenderme a mí». Elena encendió la cámara. «Te escucho». La entrevista se volvió viral en horas, no por el morbo, sino por la verdad. María no lloró ante la cámara. Habló con una dignidad que atravesaba la pantalla. Contó lo que era dormir con frío. Contó lo que era que te negaran un trabajo por no tener dirección. No mencionó a Damián por su nombre, pero cuando la cámara hizo zoom en su rostro, el collar brilló, y la ciudad entera lo vio. Esa misma noche se celebraba la gala anual de beneficencia. El destino tiene un sentido del humor cruel. Damián era el invitado de honor. Debía dar el discurso principal sobre responsabilidad social. Sus asesores le rogaron que cancelara. «No vaya, señor. La prensa estará allí. Lo devorarán». «Iré», dijo Damián, ajustándose la corbata frente al espejo. Parecía un hombre yendo al cadalso. «No me esconderé». El salón de eventos del hotel más lujoso de la ciudad brillaba con arañas de cristal y joyas caras. Cuando Damián entró, el murmullo fue instantáneo. Las miradas eran afiladas como cuchillos. Risitas detrás de copas de champán. Damián caminó recto hacia el escenario. Subió los escalones. El presentador le cedió el micrófono con una sonrisa incómoda. Damián miró al mar de gente rica que jugaba a ser buena. «Buenas noches»,
Su voz resonó firme. Se supone que hoy hable de números, de donaciones, pero hoy los números me parecen irrelevantes. El silencio se hizo denso. Se ha dicho mucho sobre mí esta semana. Se ha dicho que ayudé a alguien por capricho, que usé mi poder. Hizo una pausa. La verdad es que intenté usar mi dinero para arreglar algo que estaba roto, y fallé. Porque hay cosas que el dinero no arregla. Hay dignidades que no se compran. De repente un movimiento en la entrada principal distrajo a todos. Los guardias de seguridad intentaban detener a alguien. «¡Déjenla pasar!», gritó Damián desde el micrófono, rompiendo el protocolo. La multitud se abrió como el mar rojo. Era María. No llevaba un vestido de gala. Llevaba su ropa limpia, sencilla y el cabello suelto. Caminaba con la cabeza alta, ignorando los flashes que estallaban como relámpagos a su alrededor. Subió al escenario. Damián la miró, paralizado. «No vine a que me salves», le dijo ella, sin micrófono, pero lo suficientemente alto para que él la oyera. Damián retrocedió y le cedió el lugar. María tomó el micrófono. El acople hizo un chirrido agudo. Miró a la audiencia. Miró a las cámaras que transmitían en vivo. «Mi nombre es María», dijo, «y no soy la amante de nadie. Soy una mujer que tuvo mala suerte». Nadie respiraba en el salón. «Se han burlado de mí por recibir ayuda. Han dicho que soy una aprovechada». Llevó su mano al cuello y sacó el collar. El infinito de plata brilló bajo los focos. Este collar ha generado muchas preguntas. El señor Damián cree que es robado. Otros creen que es un pago. Damián contuvo el aliento. «La verdad es que este collar perteneció a una mujer llamada Celeste», dijo María. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Muchos conocían a Celeste. «Ella no se lo dio a su esposo», continuó María, girándose para mirar a Damián a los ojos. «Ella se lo dio a mi madre, hace 15 años, en la sala de espera de un hospital público». Damián sintió que las piernas le fallaban. «Mi madre lloraba porque no tenía para mis medicinas». Celeste se sentó a su lado. No le dio dinero como quien da una limosna. Se quitó este collar y se lo puso en la mano. Le dijo: «Esto es un símbolo de que el amor es infinito, incluso cuando la vida es corta. Véndelo si hace falta, pero no pierdas la esperanza». María acarició la joya. «Mi madre nunca lo vendió. Trabajó doble turno para salvarlo, porque dijo que este collar era la prueba de que los ángeles existían». Miró a Damián con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Usted pensó que su esposa solo era una mujer de alta sociedad que tocaba el piano, pero ella era mucho más. Ella iba a donde nadie más iba. Ella salvaba gente en silencio». Yo no lo sabía», susurró Damián con la voz rota. «No», respondió María ante el micrófono. «Usted enterró un recuerdo. Yo he estado cargando su legado». El silencio en el salón era absoluto. Las copas de champán quedaron olvidadas. La frivolidad se había roto. María se quitó el collar lentamente, lo dejó sobre el atril. «Ya cumplió su misión», dijo. «Me recordó quién soy. Ahora creo que debe volver a casa, para que usted recuerde quién era ella realmente». María dio un paso atrás. «Gracias por el techo, Damián, pero la dignidad esa me la gané yo sola». Bajó del escenario. La gente avergonzada se apartó para dejarla pasar. Damián se quedó solo en el escenario, con el collar en la mano, llorando frente a toda la ciudad. No lloraba de tristeza. Lloraba porque por primera vez en 5 años sentía que acababa de conocer a su esposa de verdad. Damián baja del escenario, ignorando a la prensa, ignorando a los socios. Sube a su auto con el collar apretado en el puño. Pero mientras conduce de regreso a la mansión vacía, una duda gélida lo asalta. La historia de María es hermosa, es perfecta, explica cómo lo obtuvo su madre. Pero hay un problema aterrador. Damián recuerda el funeral. Recuerda con claridad fotográfica haber visto el collar en el cuello de Celeste dentro del ataúd. Recuerda haber cerrado la tapa él mismo. Si Celeste se lo dio a la madre de María hace 15 años, ¿qué demonios enterró Damián con su esposa? ¿Y por qué Laura, el ama de llaves,
se puso tan nerviosa cuando vio la joya. Damián entra en la mansión gritando un nombre. Laura, pero la mansión está vacía. Laura no está. Y la caja fuerte del despacho está abierta. ¿Qué verdad escondió Laura durante todos estos años? ¿Era falso el collar del funeral? ¿O hay algo mucho más siniestro detrás de la muerte de Celeste? María se ha ido con su verdad. Pero Damián se ha quedado con una mentira que está a punto de explotar. El silencio entre ellos no se midió en horas, ni en días, se midió en estaciones. El invierno dio paso a una primavera tímida, y luego a un verano sofocante. Damián y María, dos satélites que habían colisionado violentamente, ahora orbitaban en galaxias separadas, pero la gravedad que habían generado, esa, seguía intacta. Damián regresó a la mansión esa noche del escándalo para encontrar la caja fuerte abierta. Laura no se había llevado joyas, no se había llevado dinero. Se había llevado los diarios de Celeste, los cuadernos donde ella escribía sus pensamientos más íntimos, y había dejado una nota, escrita con su caligrafía perfecta y venenosa. Te dejo con tu dinero, Damián. Yo me llevo su verdad. Ella nunca fue tuya. Y el collar que enterraste era una réplica que mandé hacer para que dejaras de hacer preguntas. Viviste enamorado de un reflejo. Damián leyó la nota. Debería haber sentido rabia. Debería haber llamado a la policía, pero sintió alivio. La mentira se había roto. El collar falso bajo tierra ya no importaba. El verdadero había vuelto a la luz, al cuello de alguien que luchaba. Esa noche, Damián tomó una decisión. No podía seguir viviendo en un museo de mentiras. Una semana después, el cartel de "Se vende" apareció en la reja de la mansión de la colina. La noticia sacudió al mundo inmobiliario. El magnate invisible vendía su fortaleza. Damián se deshizo de todo. Los muebles antiguos, las cortinas pesadas, el mármol frío. Solo conservó una cosa, el piano blanco. Pero no se lo llevó consigo. Lo envió a un almacén climatizado, con instrucciones precisas. Guardar hasta nuevo aviso. Damián desapareció del mapa social. Dejó de asistir a juntas directivas, dejó de aparecer en revistas. Se dedicó a caminar. Recorrió los barrios que Celeste solía visitar, los hospitales públicos, los comedores. No iba como donante, iba como testigo. Vio la miseria de cerca. Olió la necesidad, y por primera vez entendió por qué su esposa se escapaba de su jaula de oro. Empezó a ayudar, pero esta vez sin firmar cheques con su nombre. Financió reparaciones de techos en escuelas olvidadas. Pagó tratamientos médicos anónimamente. Se convirtió en un fantasma benévolo, un hombre que intentaba limpiar su alma ensuciándose los zapatos. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, María no estaba esperando a ser rescatada. La fama viral del escándalo se apagó rápido, como pasa siempre en Internet. Pero María aprovechó esos 15 minutos de atención no para dar lástima, sino para pedir una oportunidad. Un banco local, conmovido por su discurso en la gala, le concedió un microcrédito. Era poco dinero, riesgoso, pero para María era un tesoro. Alquiló un local en ruinas en una esquina de un barrio obrero. Ella misma lijó las paredes. Ella misma pintó las mesas con colores vivos para tapar las grietas. Dormía 3 horas al día. Sus manos se llenaron de callos, no de suciedad, y 6 meses después, el cartel subió sobre la puerta. No era un letrero de neón, era madera pintada a mano, Café Dignidad, y debajo, en letras más pequeñas, aquí nadie sobra. El primer día abrió sola. El miedo le apretaba el estómago. ¿Y si nadie venía? ¿Y si Ramiro volvía? Pero a las 7:00 a.m. entró el primer cliente. Un obrero con botas sucias que preguntó si podía entrar con esa facha. Aquí nadie sobra, repitió María señalando el cartel. Le sirvió el mejor café que pudo hacer, y el obrero volvió al día siguiente con 2 amigos, y luego vinieron las vecinas y los estudiantes. El lugar no vendía lujo, vendía pertenencia, y en la pared principal, enmarcado en madera sencilla, colgaba el collar de plata. No como adorno, sino como brújula. Pasó un año entero de silencio. Una tarde de otoño,
Cuando las hojas secas volvían a cubrir las aceras, la campanilla de la puerta del café sonó. María estaba detrás de la cafetera, de espaldas, secando tazas. El local estaba tranquilo, con el murmullo suave de conversaciones ajenas. «Un café negro, por favor», dijo una voz. María se congeló. Esa voz, más grave, más tranquila, pero inconfundible. Se giró lentamente. Damián estaba allí, pero no era el Damián que ella recordaba. No llevaba traje italiano, sino unos jeans oscuros y una chaqueta de cuero sencilla. Tenía barba de varios días, salpicada de canas que antes se teñía o afeitaba. Parecía cansado, pero sus ojos estaban vivos. «Hola, María», dijo él, con una humildad que la desarmó. «Damián», respondió ella. Su nombre sonó extraño en su boca después de tanto tiempo. Él miró alrededor, vio las mesas llenas, las plantas en las ventanas, la vida pulsando en cada rincón. «Lo lograste», dijo, y había un orgullo genuino en su voz. Es real». «Costó trabajo», dijo María, sirviéndole el café sin que él tuviera que repetir la orden. «Mucho trabajo y muchas dudas». «Lo bueno siempre cuesta», respondió él, tomando la taza caliente entre sus manos. Se miraron a través del vapor del café. No había reproches. El tiempo había limado las aristas del dolor. «Supe que vendiste la casa», dijo María. «Ya no era mi casa», admitió él. «Era un decorado. Ahora vivo en un apartamento en el centro, más pequeño, más real». «¿Y Laura?» Damián sonrió con tristeza. «Se fue, con sus verdades y sus mentiras. Me hizo un favor, aunque no lo sepa. Me obligó a soltar». Damián metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. María se tensó instintivamente. ¿Dinero? ¿Otro cheque? Pero Damián sacó algo metálico y pequeño, una llave antigua. La dejó sobre el mostrador, junto a su café. «No es dinero», aclaró él rápidamente. «Es una llave». María la miró, confundida. «¿De qué?» «Del piano», dijo Damián. «El piano blanco. Lo doné al centro comunitario del barrio sur, donde diste tu primera entrevista». María abrió los ojos, sorprendida. «¿Por qué?» «Porque un piano sin música es solo un mueble», explicó él. «Y pensé que tal vez algún día querrías aprender, o simplemente querrías saber que está siendo usado por niños que nunca han visto uno». María tomó la llave. Estaba fría, pero quemaba en su palma. «Gracias», susurró. «No tienes que agradecerme. Es devolver lo que Celeste hubiera querido». Damián terminó su café de un trago. Se levantó. No intentó tocarla. No intentó invitarla a salir. «Solo quería ver que estabas bien», dijo, «y decirte que tenías razón. La dignidad no se compra, se construye. Y tú has construido un castillo aquí». Se dirigió a la puerta. María sintió un impulso en el pecho, una urgencia. «Damián». Él se detuvo, con la mano en el pomo de la puerta. «El café», dijo ella, con una media sonrisa. «La casa invita». Damián sonrió, una sonrisa amplia, real, que le iluminó el rostro. «Gracias. Volveré por otro, si me lo permites». «El cartel lo dice», respondió ella. «Aquí nadie sobra». Damián salió a la calle. María se quedó mirando la puerta cerrada, apretando la llave en su mano. El pasado ya no dolía. Pero el futuro acababa de abrirse de par en par. Damián camina por la acera, sintiéndose más ligero que en años. Pero la paz es frágil. Su teléfono suena. Es un número desconocido. Contesta. «¿Sí?» «Señor Damián», dice una voz formal de juzgado, «le informamos que se ha abierto un expediente. La Fiscalía ha recibido denuncias anónimas contra Inversiones Salvatierra». Damián se detiene. «¿Y eso qué tiene que ver conmigo?» Una de las testigos clave ha mencionado su nombre y el de una tal María. Damián siente un escalofrío. La justicia está llegando, pero Ramiro Salvatierra es una rata acorralada.
y las ratas muerden cuando están a punto de morir. Al mismo tiempo, en el Café Dignidad, María recibe un sobre por debajo de la puerta. No tiene sello, solo una foto Polaroid. Es una foto de ella, tomada hace 5 minutos a través del cristal del café. Y detrás, una frase escrita con rotulador rojo. ¡Qué lindo negocio! Sería una lástima que algo se quemara. Ramiro no ha olvidado, y ahora que María tiene algo que perder, el juego se vuelve más peligroso. ¿Están Damián y María listos para la batalla final? El juicio se acerca. Y el fuego también. La amenaza de Ramiro Salvatierra no se quedó en una foto Polaroid. Esa noche, el barrio obrero donde brillaba el Café Dignidad durmió inquieto. El viento soplaba fuerte, arrastrando hojas secas y presagios. María no se fue a casa. Se quedó dentro del local, con las luces apagadas, sentada en una silla cerca de la puerta, sosteniendo un bate de béisbol viejo que había encontrado en el almacén. No iba a permitir que nadie quemara su sueño. A las 13:00 am, el sonido de un motor rompió el silencio. Un auto se detuvo en la esquina. 2 sombras bajaron con bidones. María se levantó, el corazón golpeándole las costillas. Pero antes de que las sombras pudieran acercarse a la fachada de madera, unos faros potentes se encendieron desde el callejón de enfrente. No era la policía. Era un auto negro. Damián bajó. No llevaba armas. Llevaba un teléfono grabando en vivo. Y detrás de él no había matones, sino 3 guardias de seguridad privada uniformados, con placas visibles. ¡Sonrían!, gritó Damián con voz firme. «Están transmitiendo en directo a la nube». Los hombres de los bidones se congelaron. Sabían intimidar a mujeres solas. No sabían lidiar con seguridad profesional y evidencia digital. Soltaron los bidones y corrieron hacia su auto, chirriando llantas, mientras escapaban como las ratas que eran. María salió del café temblando, aún con el bate en la mano. Damián se acercó. No la abrazó. Mantuvo la distancia respetuosa. «Te dije que volvería por otro café», dijo él, intentando aligerar el momento, aunque sus ojos mostraban la furia que sentía. «Pero creo que prefiero evitar el olor a gasolina». María soltó el bate y suspiró, dejando salir todo el aire del miedo. «Gracias», dijo. «Pero esto no se acaba aquí, ¿verdad?» «No», respondió Damián, mirando hacia donde huyeron los hombres. «Esto se acaba en un tribunal. Y esta vez no voy a pagarle, voy a hundirlo». La justicia no llegó de golpe. Llegó gota a gota, testimonio a testimonio. El intento de incendio fue la pieza final que la fiscalía necesitaba. Damián entregó los videos, pero lo más importante no fue su tecnología, fue su silencio. Damián se retiró a un segundo plano. Contrató a los mejores abogados penalistas de la ciudad, pero les dio una instrucción clara. «Yo pago, pero ella habla. Es su caso. No el mío». El día del juicio, el cielo estaba despejado. Ramiro Salvatierra llegó al juzgado con su traje caro y su sonrisa de siempre, confiado en que sus conexiones lo salvarían. Pero cuando entró en la sala, su sonrisa vaciló. No estaba solo María. En las bancas de atrás había 10, 15, 20 mujeres. Mujeres humildes, mujeres que habían perdido casas, autos y esperanzas por culpa de sus préstamos usureros. Todas llevaban una pequeña cinta morada en la solapa. Ramiro tragó saliva. El juicio fue brutal. No hubo gritos, hubo datos, contratos abusivos, amenazas grabadas, y el testimonio de María. Subió al estrado con la cabeza alta. No miró a Damián, que estaba sentado en la última fila, casi invisible. Miró al juez. «No pedí dinero para lujos», declaró María con voz firme. «Pedí dinero para sobrevivir. El señor Salvatierra no vende préstamos, vende miedo. Intentó cobrarme con mi dignidad. Y cuando no pudo, intentó quemar mi trabajo». El abogado de Ramiro intentó desacreditarla. «No es cierto que usted mantuvo una relación ambigua con el millonario Damián, quien pagó su deuda inicial». María no se achicó. «El señor Damián cometió un error intentando ayudarme. Yo lo corregí devolviéndole cada centavo con mi trabajo», miró a Ramiro. «Pero el señor Salvatierra comete delitos, y eso no se corrige con dinero, se corrige con justicia».
La sentencia no se dictó ese día, pero el veredicto social fue inmediato. Al salir del juzgado, las cámaras que una vez acosaron a María ahora rodeaban a Ramiro. Los titulares cambiaron. Ya no hablaban de la Cenicienta, hablaban del depredador. Cae red de usura, mujeres se unen contra el abuso. María salió por la puerta principal. El sol le dio en la cara. Respiró hondo. El aire nunca había olido tan limpio. Ramiro salió esposado por una puerta lateral, cubriéndose el rostro con su saco. El hombre que se creía dueño de la ciudad terminaba siendo dueño de nada. Damián la esperaba en la esquina, lejos del tumulto. María caminó hacia él. Se detuvieron a 1 metro de distancia. «Lo hiciste», dijo él. «Lo hicimos», corrigió ella. «Gracias por los abogados. Son intensos. Son los mejores. Te merecías lo mejor». Caminaron juntos por el parque cercano, el mismo parque donde se habían conocido bajo la lluvia meses atrás. Ahora había sol. «Nunca quise que me salvaras», dijo María de repente, deteniéndose bajo un árbol. «Pero agradezco que me cuidaras la espalda mientras yo me salvaba sola». Damián asintió, con las manos en los bolsillos. «Aprendí la lección, María. Celeste. Ella también quería salvarse sola, y yo nunca la dejé. La llené de lujos para que no sintiera el mundo, y terminé asfixiándola. Contigo no quise cometer el mismo error». «Celeste no fue una sombra entre nosotros», dijo María suavemente. «Fue un puente. Sin su collar, tú nunca te habrías detenido. Sin su memoria, yo no habría tenido el valor de hablar». Damián la miró. Sus ojos brillaban. «¿Crees que ella estaría orgullosa?» «Creo que ella está sonriendo», respondió María. «Y creo que ya es hora de dejarla descansar». Se sentaron en un banco. El ruido de la ciudad parecía lejano. «¿Y ahora qué?», preguntó Damián. «Ramiro está acabado. Tu café es un éxito. Ya no hay deudas. Ya no hay crisis». «Ahora viene lo difícil», dijo María mirándolo. «La vida normal». «¿Te da miedo?» «Me da pánico. No sé vivir sin luchar». Damián extendió su mano sobre el banco, con la palma abierta hacia arriba. «Una oferta, no una imposición». «Yo tampoco», confesó. «Llevo 5 años luchando contra fantasmas. Pero me gustaría intentar vivir contigo, si me dejas». María miró esa mano. Recordó la primera vez que la tomó, llena de desconfianza. Recordó cuando la rechazó, llena de orgullo. Ahora la veía solo como una mano. La mano de un hombre que se había equivocado, que había aprendido y que había esperado. Puso su mano sobre la de él. Sus dedos se entrelazaron, cálidos, firmes. «Vamos despacio», dijo ella. «Tengo un negocio que atender, y tú tienes que aprender a hacer tu propio café». Damián soltó una carcajada, una risa libre, sonora, que espantó a unas palomas cercanas. «Acepto el reto». «Nada de mansiones», advirtió ella. «Nada de mansiones. Y nada de secretos. Nunca más». Se quedaron así, en silencio, viendo pasar la tarde. No hubo fuegos artificiales, no hubo música de violines. Hubo paz. Y para 2 personas que habían vivido en guerra con el mundo, la paz era el final más feliz posible. Desde una esquina del parque, una figura solitaria observaba. Era Laura, la antigua ama de llaves. Llevaba una maleta pequeña. Miró a Damián sonriendo. Miró a María tranquila. Asintió levemente, como cerrando un capítulo, y se dio media vuelta para desaparecer entre la gente. Su guardia había terminado. Todo parece perfecto, pero la vida real no termina en el «fueron felices». Damián acompaña a María hasta la puerta de su apartamento. Se despiden con un beso en la mejilla, cargado de promesas no dichas. Pero cuando María entra y cierra la puerta, ve algo sobre su mesa. No es una amenaza, es una caja de terciopelo azul. La reconoce. Es la caja original del collar, la que Damián creía perdida o destruida. Junto a ella hay una nota simple, escrita con una letra temblorosa que no es de Laura, ni de Ramiro, ni de Celeste. «La historia no está completa, hija. El collar tiene una gemela,
y quien la tiene te está buscando. María siente que la sangre se le hiela. ¿Su madre le mintió? ¿O hay alguien más de su sangre vivo, alguien que conoce el verdadero origen de esa joya maldita y bendita a la vez? Damián cree que el misterio terminó. María acaba de descubrir que apenas está empezando. El tiempo es un arquitecto curioso. A veces destruye edificios en segundos, y a veces tarda un año entero en construir algo tan simple como la paz. Un año después del juicio, la ciudad seguía siendo la misma jungla de cemento, pero en una esquina del barrio obrero, algo había florecido. El Café Dignidad ya no era un experimento, era el corazón del vecindario. Las paredes, antes agrietadas, ahora estaban cubiertas de fotos, dibujos de niños y notas de agradecimiento. El olor a café recién tostado y pan de canela salía por la puerta abierta, invitando a entrar a cualquiera que necesitara un respiro. En la pared principal, enmarcada con madera noble, colgaba una frase escrita a mano por la propia María. La dignidad no se regala, se reconoce. Era sábado por la tarde. El local estaba lleno. María se movía entre las mesas con una gracia que ya no tenía nada que ver con el miedo. Llevaba un delantal limpio, el cabello suelto y una sonrisa que no pedía disculpas. Y en la mesa del fondo, limpiando una mancha de leche que un niño había derramado, estaba él, Damián, el hombre que solía comprar edificios sin pestañear. Ahora sonreía mientras pasaba un trapo húmedo por una mesa de formica. Ya no era el magnate invisible. Era Damián, el socio silencioso, el hombre que había aprendido que el poder real no es controlar a los demás, sino servirles. Cuando cerraron el local y el último cliente se fue, el silencio cómodo se instaló entre ellos. María se sentó exhausta pero feliz. Damián le trajo una taza de té. «Ha sido un día largo», dijo él. «Ha sido un día bueno», corrigió ella. María sacó de su bolsillo la nota que había recibido hacía un tiempo, la del collar gemelo. La puso sobre la mesa. Durante meses esa nota había sido una sombra, pero hoy decidieron iluminarla. «¿Has averiguado algo más?», preguntó Damián, mirando el papel con el ceño fruncido. «Un poco», admitió María. «Parece que mi madre tenía una hermana. Alguien de quien nunca habló, alguien que quizás también recibió ayuda». «¿Tienes miedo?». María tocó el collar de plata en su cuello. «Antes sí, pensaba que el pasado siempre venía a cobrar, pero ahora sé que el pasado también puede venir a explicar». Miró a Damián con intensidad. «Si esa gemela aparece, la recibiré. Tal vez ella también necesite un café y un lugar donde no sobre». Damián sonrió y tomó su mano. «Y no estarás sola cuando llegue, eso te lo prometo». Escena la carta de Celeste. «Hablando de promesas», dijo Damián poniéndose serio, «tengo algo para ti, algo que debí darte hace mucho, pero supongo que esperaba el momento correcto». Sacó una caja pequeña de su chaqueta. No era terciopelo nuevo, era una caja antigua, algo desgastada. María la reconoció. Era una de las cajas que habían estado en la estantería de la mansión. «Encontré esto en el fondo de la caja fuerte, el día que Laura se fue», explicó Damián. «Es una carta de Celeste. Pero no es para mí». María tomó el sobre amarillento. En el frente, con una caligrafía elegante, decía: «Para quien lleve mi infinito». Las manos de María temblaron levemente al abrirla. Damián respetó su silencio mientras ella leía. La voz de Celeste, a través de la tinta, resonó en la mente de María. «Si estás leyendo esto, significa que el collar cumplió su función. No temas. No pienses que llevas el peso de una muerta. Este collar nunca fue un recuerdo del pasado, fue una promesa de futuro. Lo diseñé como un infinito incompleto, porque la vida es eso, historias que otros deben terminar. Si Damián está contigo, dile que lo perdono por su tristeza. Y a ti, gracias. Gracias por darle sentido a mi joya más preciada. Úsalo, vívelo. Y sé feliz, porque la felicidad es la única venganza que vale la pena». Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de María. Ella sabía, susurró. Siempre supo que esto pasaría.
Ella siempre fue más lista que yo, dijo Damián con una sonrisa melancólica. Ella sabía que yo necesitaría ayuda para volver a vivir, y sabía que tú necesitarías un escudo para empezar a hacerlo. María dobló la carta con cuidado. Ya no duele, dijo, ni su recuerdo, ni mi pasado. Entonces, estamos libres, concluyó Damián. Semanas después, el sonido de un piano rompió la rutina del barrio. No venía de una mansión lejana, venía del centro comunitario, ese edificio de ladrillo donde María había encontrado su voz. En el salón principal, rodeada de niños curiosos, María estaba sentada frente al piano blanco. Sus dedos se movían con torpeza, buscando las notas. No era Chopin, no era perfecto, era una melodía sencilla, vacilante, pero llena de vida. Damián estaba apoyado en el marco de la puerta observando. No veía a Celeste, veía a María, veía a la mujer que había dormido en un auto bajo la lluvia, ahora creando música rodeada de luz. Un niño pequeño tiró de la manga de Damián. ¿Ella es famosa?, preguntó el niño. Damián sonrió sin apartar la vista de ella. No, ella es algo mejor, ella es real. María terminó la canción. Hubo aplausos desordenados y risas. Ella levantó la vista y lo vio. Sus miradas se cruzaron a través de la sala llena de gente, y en ese cruce hubo una conversación completa sin palabras. ¿Estás bien?, preguntaba él. Estoy mejor que bien, respondía ella. La última escena ocurrió al atardecer frente al Café Dignidad. María estaba cerrando la reja metálica. Damián esperaba en la acera con las manos en los bolsillos. El sol teñía el cielo de naranja y violeta. Bueno, dijo María, girándose hacia él. Cierre completo. ¿Y ahora?, preguntó Damián. ¿A tu casa o a la mía? María se rió. Técnicamente, tu casa ahora es un apartamento de 2 habitaciones. Técnicamente es cierto, pero tiene una ventaja. ¿Cuál? Que no está vacío. María se acercó a él. Esta vez no hubo dudas, no hubo deudas, no hubo sombras. Levantó la mano y acarició la mejilla de Damián, sintiendo la barba áspera, la piel caliente. ¿Te quedas?, preguntó ella suavemente. Damián no respondió de inmediato. Miró el cartel del café, miró el collar en su cuello, y finalmente la miró a ella, a sus ojos oscuros y profundos como la noche que los unió. Tomó su mano y la besó. Si tú me eliges, sí, siempre. María se puso de puntillas. Te elijo, no por lo que tienes, sino por quién eres cuando nadie mira. Se besaron. Fue un beso lento, paciente, un beso que sabía a café, a lluvia superada y a segundas oportunidades. El viento movió el cartel de madera sobre sus cabezas. Aquí nadie sobra. Y por fin ambos supieron que era verdad. Ninguno de los dos sobraba. Ambos habían encontrado su lugar. Vaya viaje. Si llegaste hasta aquí, eres parte de esta familia. Esta historia nos enseña que a veces, cuando creemos haberlo perdido todo, la vida nos está preparando para recibir algo mejor. Quiero leerte. ¿Qué harías tú si encontraras un objeto del pasado que cambia tu vida? ¿Crees que María hizo bien en perdonar? Déjame tu opinión en los comentarios. Los leo todos. Y no olvides decirme desde qué ciudad viviste esta historia con nosotros. Es increíble ver desde dónde nos escuchan. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, regálanos un like y califícala del 0 al 10 en los comentarios. Suscríbete y activa la campanita. La historia del collar gemelo podría estar más cerca de lo que crees, y no querrás perderte el próximo capítulo. Nos escuchamos en la próxima historia.